Saludos estudiantes. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios que están planteados en el cuestionario de la plataforma. Entonces, este tema es un poquito complicado de poder resolver, ya que se requiere de mucha creatividad al momento de nosotros utilizar los límites. ¿Por qué lo digo de creatividad? Porque es de saber pensar, de saber formar funciones para nosotros poder encontrar los límites, ya que estos son funciones por tramos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, en el caso de nosotros del cuestionario que tenemos, nosotros tenemos una gráfica, pero ¿por qué digo que tenemos de creatividad? Porque la gráfica, nosotros normalmente nos dan una gráfica expresado de esta forma, con simplemente una curva, o qué sé yo, una recta, o qué sé yo, una parábola, e infinidades. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar la creatividad de saber buscar a veces puntos por los cuales ellos van a cortar, o además de eso, de puntos que tenemos, también se utiliza los cortes. Y bueno, en fin, tenemos varias cosas para poder analizar mediante una creatividad. Pero para ello, en el cuestionario ya nos dan una función que está en la pregunta número 1. La función P ya está, en este caso, puesto la función a que representa. Tenemos una media parábola porque la gráfica de la pregunta número 1 está de esta forma. Nos dice que tiene parte del punto 0, ¿ya? Y es una función x cuadrado. Y la otra función que pasa por el punto 1 y corta, no sabemos específicamente por qué corta, pero tiene de esta forma, ¿ya? Entonces sería el eje positivo de las x, el eje positivo de las y, el eje negativo de las y el eje positivo de las x, negativo de las x, perdón. Entonces, en este caso nos dan x cuadrado, pero en el caso de acá, la función es 2x más 1, ¿ya? Entonces, si nosotros no nos dan esto, nosotros debemos de buscar la función, a qué función pertenece. Ahí es donde que les mencioné de nuevo, perdonen por otra vez repetir la palabra creatividad, pero eso es lo que debería nosotros considerar. Imaginen que en el caso no nos dan esta función, nosotros los que tenemos que buscar, qué sé yo, los puntos. En este caso, sería buscar los ejes en el punto de los x. Y cuando damos punto a los x, vamos a tener un valor de la y. Esta es una creatividad. Otra creatividad que nosotros podemos darla a esta de aquí, es sabiendo los puntos de corte, por cuáles van a ellos a pasar, por cuál secuencia tiene. ¿Ya? Y bueno, en fin, para ver si tiene asíntotas y tantas cosas. Pero en este caso, como vuelvo y repito, ya nos están dando las funciones expresadas en la recta. Y lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, el punto clave es que nos dice que el límite de la función es cuando x se acerca a 0. Ahora, vamos a hacer la función en forma de solo escribir lo que es la función, que sería 2x más 1, ¿ya? Y la otra función que es de x cuadrado. Pero esta de aquí va hacia el infinito, es decir, que va del 0 hacia la izquierda y esta parte del 0 hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la pregunta? Hallar el límite de la función cuando x se acerca a 0. Vamos a ver cuál es el límite de la función o vamos a ver si existe el límite de esta función, ¿ya? Nosotros vamos vamos a hacerla. ¿Por qué forma? Me dice que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿ya? En este caso vamos a hacer cuando tiende por la derecha, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Cuando tiende por la derecha y cuando tiende por la izquierda. En este caso va a tender hacia la izquierda, perdón, es cuando vamos a tener en el caso de 2x más 1, ¿ya?
Y vamos a ver si estos dos son iguales, quiere decir que va a existir el límite o no va a existir el límite. ¿Ya? Y vamos a ver cuándo el límite de x cuadrado tiende por la izquierda, ¿ya? En este caso, por la derecha, perdón, que va a ser cuando x tiende a 0, ¿ya? Y vamos a ver cuál de ellos. Si nosotros reemplazamos el 0 dentro de ellos, me va a dar el valor de 1. Y acá, si nosotros reemplazamos el 0, va a ser 0. Los dos límites deben ser iguales para que el límite exista. Entonces, para ello, nosotros podemos decir que no va a existir el límite en esa función porque los dos no son iguales. Ahora, nosotros también, a pesar de que tenemos estos ejercicios de práctica, es una pequeña introducción porque no podemos abarcar tanto tema, ya que no quiero confundirles porque el cuestionario solo viene de esta forma, solo viene presentada de esta forma. Y lo que solo nos dice es sí que hallar el límite de la función cuando x tiende a 0. Y esa es. El límite no existe. La pregunta 2. Para que el límite de una función por tramos exista, los límites laterales deben coincidir. Verdadero. ¿Por qué? Porque eso es lo que les estaba diciendo. Para que el límite de una función por tramos exista, deben ser iguales para que esto coincida. Y si eso coincide, debe ser verdadero. La segunda pregunta. ¿Qué dice? La tercera pregunta, perdón. A esto decimos que nos acercamos por su derecha. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un límite, cuando x tiende a tal valor, en este caso es un ejemplo, ¿ya? Si tenemos 2 más, ¿qué nos indica cuándo va hacia la derecha y cuándo va hacia la izquierda? Por el simple hecho de que tenga el signo. El signo nos quiere decir que va hacia la derecha, ¿ya? Y si en el caso de un más hubiéramos tenido un menos, iría hacia la izquierda. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Como el ejercicio nos plantea que tiene un signo más, quiere decir que va hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería verdadera. ¿Cuál es la otra pregunta? Para que la función sea continua. ¿Ya? Para que la función sea continua debe ser casi igual a la parte del ejercicio 2. Debe ser de qué cosas. Se debe evaluar la función para que ésta exista y evaluar si los límites laterales son los mismos. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta va a ser la A. ¿Por qué? Porque debe ser uno de lo otro. ¿Por qué? Porque se debe evaluar la función para ver si existe. Claro, porque nosotros al momento, como antes lo teníamos el ejercicio, que teníamos que cuando era el 0 por la derecha y por la izquierda, nosotros simplemente era que el 0 lo introducíamos dentro de la función y nos iba a dar cierto valor. Entonces, si existe, entonces lo otro sería evaluar los límites laterales que sean los mismos. Al momento de que nosotros introducimos dentro de la función 1 y de la función 2 y los dos sean iguales, quiere decir que la función es continua. ¿Qué pasa con el ejercicio número 5? El ejercicio número 5 es vuelta a la resolución de, ¿qué se podría decir? La resolución de los límites, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado al momento de resolver estos ejercicios, porque tenemos que tener una creatividad, como lo dije en el primer ejercicio. ¿Por qué digo que tenemos que tener una creatividad? Porque vamos a ver, en el caso de que nosotros simplifiquemos, de que tengamos que aumentar, qué sé yo, cualquier valor, es decir, yo tengo x más 3, ¿ya? Y yo digo que ese x más 3, yo lo aumento. ¿Qué quiero decir con aumento? Pongamos un ejemplo. Si yo quiero tener, qué sé yo, un x más 5, ¿ya? Y yo tengo x más 3, ¿qué es lo que hacemos? X más 2 y menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un x más 5 menos 2. Aquí tenemos este valor, ¿ya? Pero, ¿qué hacemos cuando nosotros aumentamos? Si nosotros aumentamos un más 2, también tenemos que restarle un menos 2. Estos son unos pequeños trucos, se llaman trucos matemáticos. También es muy importante considerar los signos. Si nosotros sumamos un valor, restamos el otro valor, el mismo valor. Si nosotros aumentamos una variable, es decir, si nosotros aumentamos una variable, qué sé yo, x, nosotros disminuimos un valor de x. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque si nosotros sumamos y restamos, vamos a tener el mismo valor al que nosotros queremos. Y no alteramos la función o la ecuación que nosotros querramos.
Entonces, por ende, tenemos que hacer pequeños trucos matemáticos, simplificaciones, sean paréntesis, sean convertirlos, o sea, hay infinidades de cosas que nosotros debemos hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de resolver los límites. Porque nosotros, ¿por qué digo esto que nosotros debemos hacer esta creatividad, estos trucos? ¿Por qué? Porque hay en los casos que nos va a existir una indeterminación que tenemos que es 0 sobre 0. Y nosotros no queremos que tengamos esto, porque eso se conoce como indeterminación. Quiere decir que al momento nosotros tenemos un límite cuando x tiende a 2, ¿ya? Y acá tengamos un x sobre x, como es en el ejercicio de abajo, ¿ya? Nosotros si reemplazamos, perdón, cuando x tiende a 0, cuando nosotros reemplazamos vamos a tener esto, una indeterminación. ¿Y qué pasa cuando tenemos la indeterminación? Lo que tiene que hacer cuando uno tiene una indeterminación es tratar de destruir las funciones que tenemos dentro del numerador y el denominador para poder evitar una pequeña indeterminación. Para hacer este ejercicio que queremos obviar la indeterminación, nosotros tenemos que tener en cuenta esta pequeña parte de esto. Vamos a hacer. El ejercicio número 5 nos dice que el límite cuando x tiende a 1, de 1 menos x cuadrado sobre x menos 1 es igual, ¿ya? Cuando nosotros tenemos en este caso, porque nosotros vamos a reemplazar para ver si nos da o no nos da una determinación. Es muy importante esta parte. Primero reemplazamos dentro de las funciones para nosotros saber si existe o no existe. ¿Por qué digo si existe o no existe? La indeterminación. Vamos a ver. Reemplacemos el 1. Si nosotros reemplazamos el 1, vamos a tener 1 menos 1 elevado al cuadrado, 1, sobre 1 menos 1, que en este caso sería 0 sobre 0. Aquí existe la indeterminación. ¿Qué quiere decir? Que está mal, que debemos de hacer un pequeño truco, una creatividad aquí en esta parte, para nosotros poder omitir esto. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer esto. Aquí es donde voy a aplicar el truco. Tener, ojo, mucho cuidado. Vamos. Cuando tenemos el límite, cuando x tiende a 1, ya, nosotros lo que podemos hacer es, nosotros tenemos este positivo y nosotros tenemos un negativo acá, ¿ya? ¿Qué podemos hacerlo? Lo que podemos hacer fácilmente es tratar de poder restarlo, ese valor, ¿ya? ¿Qué quiere decir con restarlo? O sea, perdón, no restarlo, tratar de sacar un factor común. ¿De qué? De los signos. Vamos a ver. Si nosotros tenemos en este caso de aquí, que tengamos, qué sé yo, vamos a sacar factor común en la parte de arriba, porque es necesario, porque si tenemos aquí un más, aquí tenemos un menos, y nosotros tenemos que tener como más el valor de aquí. Y acá un menos, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el signo, perdón, en la parte de afuera, que es el signo menos. Sacamos el signo menos. Bueno, pongámosle aquí, da lo mismo, sino que aquí no puedo escribir. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Tenemos menos 1 más x cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Sobre x menos 1. Ya obtenemos un truco. ¿Qué es lo que yo hice? Si se fijan que yo tengo el x cuadrado y el x tenemos con el signo positivo y el menos 1 y menos 1 también lo tenemos en la parte de abajo. Ya tenemos el menos aquí, la parte de afuera. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo sacamos? Porque si nosotros sacamos un factor común, solo los signos. Ahora, veamos. Menos por menos, da más. Y menos por menos, más, menos por más, da menos. O sea, tendríamos lo mismo de arriba. ¿Qué es lo que hicimos? Sacamos el factor común, que es un truco que aplicamos. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos menos el límite cuando x tiende a 1, ¿ya? Pero en este caso tenemos aquí. Y nosotros tenemos, esto de aquí es lo mismo que yo tenga x cuadrado menos 1, ¿ya? Esto de aquí
Eso de aquí se puede hacer, no recuerdo muy bien, creo que es binomio cuadrado perfecto, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es de esta forma, x más 1 y x menos 1, ¿ya? Es de esta forma, como nosotros tengamos a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Qué pasa? Tenemos a al cuadrado, que diga a más b y a menos b. Es de esta forma, o sea, es lo mismo. Tengamos de esto hasta acá. ¿Y qué es importante? Aprenderse esta forma, porque nosotros podemos extraer de esta forma, poderlos resolver a la. Entonces, como ya tenemos que x cuadrado menos 1 es lo mismo que está aquí, simplemente que está al revés. El x cuadrado va primero y el menos 1 está acá. Tenemos x más 1 y x menos 1. ¿Ya? Y lo que nosotros debemos es ponerlo en la parte de arriba. Nosotros tenemos el menos, ya extraímos de la parte de afuera. Como nosotros tenemos x más 1 y x menos 1, le ubicamos aquí x más 1 y x menos 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Nosotros obtenemos este límite, pero tener mucho en cuenta y tener cuidado en esta parte. Es muy importante considerar el signo. Si nosotros sacamos el signo, debemos seguirlo poniendo, seguirlo poniendo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de este signo que es importante dentro de la función, vamos a tener un inconveniente. ¿Cuál va a ser el inconveniente? No va a ser la respuesta correcta porque nos está afectando de este signo. Póngase que en la respuesta hubiera sido un valor negativo o pueda que hubiera sido un valor positivo. Ya, si nosotros sacamos un valor negativo, la respuesta es positiva, está mal el ejercicio, por el simple hecho de no ubicar correctamente el signo. No debemos olvidar. Ahora, como ya obtenemos estas funciones en la parte de arriba y la parte de abajo, es lo mismo que tengamos acá, simplemente que está con el signo, afectado del signo. Ahora nosotros podemos simplificarlo, ¿ya? El x menos 1 con el x menos 1 se elimina. ¿Y qué obtenemos? Tenemos esta función, menos el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, ¿ya? Si nosotros reemplazamos el 1 aquí en la parte de la función, nosotros nos vamos a dar cuenta que no va a salir una determinación 0 sobre 0. ¿Por qué? 1 le introducimos aquí en la x, sería 1 más 1 sería 2, pero 2 ¿qué? Negativo. Y esta sería la respuesta, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado. Que hubiéramos, imagínense solo ustedes que no hubiéramos puesto el signo, ¿ya? Hubiera sido ahí, hubiera sido 2. Pero la respuesta, la respuesta de esta forma. Pero, qué sé yo que hubiera sido en literal. En el literal A, 2. En el literal B, menos 2. Literal C, 3. ¿Ya? Nosotros tenemos este de aquí 2. ¿Ya? Nosotros decimos, marcamos la respuesta. Pero no hay que olvidarse del signo, porque la respuesta, claro que es 2, pero no se sabe si es positivo o negativo. Entonces nosotros lo que debemos de considerar el signo y la respuesta consideraríamos el literal B porque es la respuesta correcta. Entonces, mucho cuidado, hay que tener en cuenta esto de los signos. ¿Ya? No voy a seguir explicando más de esto de aquí porque no quiero confundir. Esto es lo básico que es para este ejercicio porque quiero que no tengan inconvenientes al momento de resolverlo. Entonces la respuesta sería la correcta, el literal A, B, C o D. Ustedes escogen, vuélvanlo a practicar y escogen cuál es la respuesta. Pero en este caso mi respuesta era literal B, el literal A, que es menos 2. Entonces ustedes solo varían el ejercicio. Si yo tenía 1, si el ejercicio nos daba 1 menos de x cuadrado sobre x menos 1, ahora ya no lo hagan eso. Simple pónganle un signo adelante y un más y pongan que es el límite cuando x tiende a 1 y practican. ¿Ya? Entonces, eso ya depende de ustedes. Simplemente es de practicar. Si ustedes quieren poner signo menos aquí y más acá. Pero como ya les dije, les expliqué la forma más sencilla para que puedan resolver este ejercicio y no tengan inconvenientes y no se vayan a confundir con los otros límites, porque también existen unos límites más complicados que se utilizan otros trucos. ¿Ya? En este caso pasa eso, pasa el ejercicio número 6. Ese ejercicio número 6 es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo fácil? Porque nosotros también tenemos que tener en cuenta que
tenemos que tener en cuenta, perdón, qué sé yo, ¿cuánto vale este límite? Porque me dicen calcular el límite indicado. Ya, ¿qué es lo que debemos hacer aquí en este caso? Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre las funciones, tanto el numerador como el denominador, si hay algo que se repite, si yo puedo convertirle de otra forma. ¿Por qué? Porque a simple vista, si yo reemplazo, como yo les dije, si yo los reemplazo directamente, solo con verlo, como es tan sencillo, solo con verlo yo ya sé que es 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces esta es una indeterminación que tampoco me sirve. ¿Por qué no me sirve hacerlo así? Porque tengo una indeterminación. Y para evitar esa indeterminación yo tengo que ver, como les dije, el truco, tengo que ser bien creativo con esto para poder deformarle, o sea, tratar de darle de otra forma. O a su vez simplificarlo, sacar factor común, en fin. Ya, en este caso, yo voy a fijarme bien, tanto el numerador como el denominador, lo que se repite. Ya, yo tranquilamente, hagamos cuenta que esto es como que yo tenga 5 sobre 5 y esto me va a dar 1. Simplemente que aquí está en letras, x sobre x. Y simplifico y me quedaría 1. Y el límite, cuando x tiende a 0, de 1 es igual a ¿qué? Es a lo mismo. El límite de una constante es la misma constante. ¿Por qué digo que es límite constante? Porque si yo reemplazo en 0, ¿en qué voy a reemplazar? En nada. Entonces la respuesta es 1. ¿Ya? Esa es esa pregunta. Vamos a la otra pregunta, que es el ejercicio número 7. ¿Ya? En el ejercicio número 7, lo que yo voy a hacer ahora es una pequeña parte. ¿Ya? No la voy a hacer toda para que ustedes practiquen, porque yo ya los he resuelto todos los ejercicios y simplemente lo que tienen que hacer es el ejercicio 7. Ya, yo les voy a dar una pequeña pauta y ustedes continúan haciendo el resto. Como vuelvo y repito, todo yo lo he resuelto, todos los ejercicios lo he resuelto, excepto el que lo voy a hacer ahora. Y bueno, el ejercicio 8, me parece que le falta una pequeña gráfica, pero igualmente ya trataré de comunicar para que ver si le modificamos esa pregunta que no tiene, porque veo que no tiene una imagen, no tiene el ejercicio, porque solo veo que están los literales. Entonces, mientras no exista la pregunta, no exista el planteamiento del ejercicio, no se va a poder resolverlo. Entonces, vamos con el ejercicio 7. Yo les voy a dar la pequeña parte, como les digo, y ustedes la van a continuar, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio número 7, que es el límite cuando x tiende a 2. Límite cuando x tiende a 2 de x a la cuarta menos 16 sobre x al cubo menos 8. ¿Ya? Nosotros tenemos este ejercicio similar al anterior. ¿Por qué lo digo similar? Porque en el numerador tengo esto. Tengo x cuarta menos 16. ¿Ya? Y esto de aquí es lo mismo que yo tenga x al cuadrado menos 4. ¿Ya? Es lo mismo. Y x cuadrado más 4. Es lo mismo. Ahora, en antes, siempre para estos ejercicios, cuando ustedes creo que es el binomio, no recuerdo muy bien el nombre, pero era de la forma a cuadrado menos b cuadrado, que era igual a cuadrado más, perdón, a más b y a menos b. Entonces, como yo tengo esta forma, a cuadrado menos b cuadrado, es como que yo tenga x cuadrado es igual a cuadrado, menos el menos. B cuadrado es 4. ¿Por qué digo 4? Porque el 4 se puede hacer 2 y 2. O sea, es decir, que vamos a tener igual x a la cuarta menos 16 es igual a x más 4 más 2, x menos 2, x al cuadrado más 4, ¿ya? Y esto de aquí es el numerador, ¿ya? Sería x al cuadrado más 4, x más 2, x menos 2. Ya nosotros tenemos de esta forma y nosotros lo que tenemos que hacer es ver en la parte de abajo.
ya nosotros tenemos de esta forma, x al cubo menos 8. ¿Qué pasa con ese x al cubo menos 8? La respuesta, ¿cuál sería? Nosotros consideramos en el denominador también una pequeña transformación como en el numerador. Pero nosotros también debemos ser muy cautelosos al momento de trabajar en esto. ¿Por qué? No se los voy a explicar directamente paso a paso como en la parte de arriba, porque en el cubo es un poquito más extenso y no quiero pasarme mucho del tema. Quiero explicarles hasta cierta parte y en lo más fácil les voy a dejar para que ustedes lo terminen, ¿ya? En este caso sería, ¿cuánto? X menos 2, ¿ya? Aquí sería x al cuadrado menos, perdón, más 2x más 4, ¿ya? Esta forma sería, perdón, déjenme borrar. ¿Ya? Nosotros teniendo esta forma, que yo les menciono que esto es lo mismo que esto, porque esta de aquí es la pequeña conversión, es cuando yo tengo un cubo. Ya en este cubo sería x menos 2, quiere decir, ¿por qué? Porque a este de aquí le extraigo cuántas veces está multiplicado el 8, que son 2 por 2 por 2, y aquí sería x por x por x, ¿ya? Entonces sería x, ¿ya? Y cuando tenemos x menos 2, entonces aquí va a ser x al cuadrado, el primer término elevado al cuadrado, menos, el menos que está aquí, pero siempre van a ir positivos, van a ir el positivo ahí en esta parte. Cuando trabajamos con menos van a ser positivos acá. Ahora sería 2 por x, 2x más, este elevado al cuadrado que va a ser 4. Nosotros tenemos esta parte de aquí, la parte de aquí que podemos simplificarlo. Entonces vamos a tener x al cuadrado más 4, ¿ya? Y x más 2. Sobre x cuadrado más 2x más 4, cuando el límite, cuando x tiende a 2, de x a la cuarta, perdón, aquí me falta. Oh. Perdón, de esta forma sería límite cuando x tiende a 2, ya, y se escribe de esta forma, límite cuando x tiende a 2 de esto. Ahora, obteniendo tanto en el numerador como en el denominador, nosotros lo que hacemos es simplemente es reemplazar este número 2 dentro de cada x y nosotros vamos a obtener esa respuesta. ¿Ya? Aquí es muy importante considerar que los paréntesis, cuando nosotros resolvemos la parte de aquí dentro, resolvemos la parte de aquí dentro, multiplicamos. Y en la parte de abajo, considerar que el 2 va a estar dentro. Pero ¿qué debemos de considerar? Elevados al cuadrado. No olvidemos que el 2 al momento de introducir en la x va a ser 2 elevado al cuadrado, más 2x. ¿Ya? Consideremos paréntesis y consideremos lo de exponente. Porque si nosotros obviamos o nos olvidamos el 2 que está aquí en la parte de aquí de exponente, nosotros vamos a tener otra respuesta. ¿Ya? Entonces, ya les di la pequeña pauta hasta aquí. Nosotros lo que hacemos ahora es simplemente reemplazar dentro de la D, ¿ya? Y obtenemos ese valor que no sé cuánto nos vayamos a dar, pero vamos a verlo en los literales si encontramos, ¿ya? Este ejercicio, como podemos observar en esta parte, el nivel de complejidad está aquí. ¿Por qué? Porque aquí nosotros debemos aprender lo que les dije, el a cuadrado menos b cuadrado, ¿ya? Eso de aquí es clave. Y también como hay hay el a cubo menos b cubo, que es lo que está acá. Esto es esto y esto es esto. O sea, es lo mismo, simplemente que aquí están con variables, es decir, a y b, y acá es con x. Entonces, el ejercicio 8, eso estará omitido. Vamos a ver, ya trataré de ver cómo soluciona ese ejercicio para que lo puedan resolver. Y por eso
yo creo que no va a haber ningún inconveniente con las otras preguntas porque ya las he resuelto. La única tarea, vuelvo y repito, es simplemente reemplazar el valor aquí de X por 2 y vamos a obtener la respuesta. Espero que les vaya bien en la evaluación. Suerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias.